En este panel tenemos la participación de 4 panelistas. La doctora Natalia Pardo, quien es profesora asistente del Departamento de Geociencias de la Universidad de los Andes, geóloga de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en Massey University en Nueva Zelanda. Su trayectoria laboral se ha concentrado en el Servicio Geológico Colombiano, una estancia postdoctoral en Nueva Zelanda y docente de la Universidad Nacional de Colombia. Además de sus labores docentes en la Universidad de los Andes, la profesora Pardo ha centrado su investigación en vulcanología física, con énfasis en vulcanismo explosivo. Las preguntas se esbozan alrededor de los posibles factores que condicionan la explosividad de las erupciones volcánicas, transiciones de estilos eruptivos, los tipos de vulcanismos y volcanes. En su trabajo, la doctora Pardo utiliza técnicas como la cartografía, estratigrafía y sedimentología, cuantificación de parámetros eruptivos y diferentes técnicas de laboratorio para la geoquímica y análisis microtextural de piroclastos en 2D y 3D. Todas estas iniciativas están orientadas a fortalecer el trabajo conjunto entre los geocientíficos y las comunidades que habitan zonas volcánicas activas para crear comunidades de aprendizaje y afianzar la coproducción de conocimiento en torno a las relaciones e interdependencias entre los grupos humanos y los entornos volcánicos, aplicado a proyectos de conservación natural, de patrimonio geoecológico y cultural, educación y prevención de desastres. La profesora Pardo tiene más de 15 artículos publicados en revistas indexadas internacionales en la máxima categoría Q1. Nuestra segunda panelista es la doctora Yuri Joana Daza, nacida en Fonseca, Guajira. Es ingeniera geóloga, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, con más de 9 años de experiencia en el campo de la exploración geológica de recursos minerales, supervisión, análisis y descripción y muestreo en superficies geológicas. Nuestra tercera panelista es la doctora Marta Lucía Calvache Velasco. Es geóloga de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en la Universidad Estatal de Luisiana en Estados Unidos y doctorado en la Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos. También estuvo vinculado en la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda y Universidad de Hokkaido en Japón. Su trabajo empezó en el volcán Nevado de Ruiz con el proyecto de geotermia de la central hidroeléctrica de Caldas. Check. Luego su actividad estuvo relacionada con la actividad volcánica y su relación con la gestión del riesgo. Como funcionaria de Ingeominas, hoy Servicio Geológico Colombiano. Ella ha venido aportando a las investigaciones en todos estos campos. Su trabajo en volcanes comprende las reactivaciones de los volcanes Galeras, Nevado del Huila, Nevado del Ruiz y crisis sísmicas en los volcanes Cerro Machín, Chiles y Cerro Negro. En años recientes ha estado involucrada en el seguimiento de la actividad sísmica y volcánica, en trabajos de movimientos en masa, generando información para toma de decisiones en gestión del riesgo y ordenamiento territorial, desde la Dirección de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, donde actualmente se desempeña. También tenemos al doctor Javier Hidárraga García, que es geólogo de la Universidad de Caldas, magíster en Ciencias de la Tierra
de la Universidad de AFIT y doctor en geociencias de la Universidad Nacional de Colombia. Está vinculado como investigador en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR entre los años 2006 y 2013, y también ha sido asesor del proyecto Plataforma Continental de la Dirección General Marítima DIMAR. En el 2019 perteneció al grupo de tectónica del Servicio Geológico Colombiano. Actualmente él es profesor de planta del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte en Barranquilla. Tiene 15 años de experiencia en el campo de la neotectónica y geología marina y costera. En los últimos años su investigación ha estado enfocada en la geomorfología submarina del Caribe colombiano, especialmente en el estudio de deslizamientos submarinos y geoamenazas asociadas. Nuestro moderador es el doctor Juan Camilo Restrepo López, quien es profesor asociado e investigador del Departamento de Física y Geociencias de la Universidad del Norte. También es cofundador y copresidente de la iniciativa titulada con la sigla PIA, cuyo objetivo es integrar la investigación de la dinámica y el monitoreo de los sedimentos en ambientes acuáticos en el continente americano. Su investigación se centra en el análisis de procesos fluviales y costeros en ambientes tropicales, considerando los efectos y la retroalimentación derivada de las influencias antropogénicas y la variabilidad climática, específicamente para analizar causas y efectos de la variabilidad de estos flujos fluviales y las relaciones entre regímenes hidrodinámicos, transporte de sedimentos y dinámica fluvial estuarina. Juan Camilo es magíster en Ciencias de la Tierra con un doctorado en Ciencias del Mar. Ha publicado más de 25 artículos, capítulos de libros y trabajos en encuentros profesionales como autor o coautor. Bienvenidos todos a este panel que revisará el papel de las geociencias en la sociedad. Damos inicio con las presentaciones y quiero dejarlos en compañía de la doctora Natalia Pardo de la Universidad de los Andes. Básicamente, lo que ahorita me concierne, aparte de la docencia y la formación de futuros estudiantes interesados en visiones multidisciplinarias de las ciencias de la Tierra, en empezar a transmitir formación en vulcanología desde el nivel de pregrado en el país, pues también son nuestros campos de acción ya en territorio. Y eso pues me ha llevado a construir un grupo transdisciplinar, es decir, somos un grupo de unos 10 profesionales de distintas áreas, donde la antropología juega un valor supremamente importante. También está ciencias biológicas, arqueología, diseño, ingeniería civil, educación, y nos estamos reuniendo alrededor de preguntas sobre cómo podemos fortalecer procesos de resiliencia en terrenos volcánicos habitados. Pero cuando uno se mete en eso realmente, pues creo que los que trabajamos en volcanes somos bien conscientes de cómo es el acercamiento tan íntimo que empieza a ver con los habitantes de los volcanes, y básicamente esto se vuelve un proyecto de vida, ¿no? Entonces, en este momento estamos principalmente en Doña Juana, en Nariño, y ahí llevamos a cabo múltiples procesos, pero en pocas palabras se trata de crear comunidades de aprendizaje mutua entre distintos saberes, ¿no? Entonces es como el reconocimiento de que no solamente el saber geocientífico tiene una voz y una palabra, sino que se debe enlazar y se debe retroalimentar y debe crecer a partir de saberes locales que llevan años creciendo en los territorios, y es el saber campesino, es el saber
que lleva transmitiéndose oralmente en los volcanes. Entonces, nuestro papel ha sido el horizontalizar conocimiento y se da a través de múltiples proyectos. Últimamente, tal vez con el asunto de la pandemia, pues nos ha llevado a usar el radio como canal de conversación y de interlocución alrededor de, por ejemplo, estrategias centradas en capacidades locales para pensar en cómo mitigar movimientos en masa en algunas de las zonas del volcán, pero también estamos creando novelas gráficas para traducir, digamos, este asunto de los artículos científicos que a nosotros nos importa mucho para mantenernos como éticamente responsables, ¿no? En que nuestra palabra tiene una validación por los conocedores de nuestro tema en las revistas especializadas. Entonces necesitamos tener ese aval para estar tranquilos que estamos más o menos bien por buen camino al acercamiento de verdades que pues todavía no superan al ser humano. Pero si se quedan en esos medios, pues realmente quedan muy encerrados. Entonces también a través del diseño y con muchísimo apoyo y realmente muy centrado en la antropología, pues estamos buscando nuevos lenguajes, nuevos formatos de interlocución y aprendizaje mutuo. Muchas gracias, doctora Pardo. No, voy a comenzar a hacer ahora mi trabajo como moderador. Para mí, la geología ha sido parte fundamental del desarrollo humano. O sea, gran parte de lo que somos hoy en día es gracias a la geología, ¿no? Por la forma de relacionarlos con el planeta, por la forma de relacionarnos con el aprovechamiento de los recursos, el uso de los recursos, ¿no? Pero mucha gente lo ignora, ¿no? Ya lo mencionaba la doctora Clemencia esta mañana, ¿no? Sería impensable en estos tiempos y particularmente ahora en estos tiempos de COVID, donde dependemos tanto de la tecnología, de prescindir absolutamente la geología, ¿no? A pesar de que mucha gente lo piensa, ¿no? Ese aspecto nos ha llevado a que en estos momentos, pues, la geología y los geólogos estén en un punto, de alguna manera, como en una paradoja, en un entredicho. Es decir, son necesarios, pero la gran mayoría de la población no tiene una buena percepción de el geólogo y la labor de la geología, ¿no? Y creo que por eso estamos aquí, ¿no? Creo que las 4 personas que han invitado a este conversatorio pues reflejan muy bien eso que podríamos llamar la nueva geología, ¿no? Por un lado, la aplicación de las ciencias geológicas más allá de lo que convencionalmente se entiende como geología, que es el petróleo y la minería. Entonces está la doctora Natalia trabajando en el tema de volcanes, la doctora Calvache trabajando en todo el tema de geoamenazas y Javier trabajando en todo el tema de geología marina, ¿no? Entonces son temas que para la gente no es común. Y tenemos a Yuris, que hace parte de el nuevo renacer de lo que hemos llamado como la minería responsable, ¿no? Es decir, sí, necesitamos hacerla, pero un momento, podemos hacerla bien. Entonces, esa es como la primera pregunta y en armonía con lo que nos acaba de contar Natalia. Desde su perspectiva, su actividad como geólogo, ¿cómo puede ayudar al reposicionamiento de la profesión? ¿Por qué lo que ustedes están haciendo es tan importante para la comunidad? Así la comunidad no lo perciba, ¿no? Y en ese contexto, pues quisiera comenzar con la doctora Calvache, quien durante muchos años ha venido liderando el tema de geoamenazas en Colombia, un trabajo denodado, con mucha creatividad, con mucho liderazgo, porque pues muchas veces habrá tenido que trabajar en medio de la escasez de recursos, en medio de las dificultades, pero pues yo que he sido un seguidor de todo ese trabajo que se ha hecho allí, antes en el Ingiominas, ahora Servicio Geológico, pues debo decir que la evolución ha sido significativa, muy importante y que gracias a muchos de los insumos que se han generado allí, se han logrado varios avances. Entonces, doctora Calvache, quisiera que desde su perspectiva nos contara, pues, qué están haciendo desde Servicio Geológico en el tema de geoamenazas y, pues, esa labor del geólogo, cómo debe ser reposicionada y enaltecida nuevamente para que sea reconocida como tal, teniendo en cuenta su valor. Los geólogos a veces podemos parecer un poco raros, o sea, esas personas que quieren irse por allá al monte o mojarse y andan viendo piedras, pues a algunos les
puede parecer raro. Pero por otro lado, yo diría que los resultados de la profesión, o sea, el resultado que puede dar un estudio geológico, me parece que recientemente se ha posicionado. Y se posiciona porque, por ejemplo, y menciono algunas situaciones. Por ejemplo, sale que el canal de Panamá tiene problemas y es porque salió una falla. Que Hidroituango tiene problemas y fue porque unos hablan de que hay una falla. El kilómetro 58 aquí cerca de Bogotá se dice que tiene problemas. Bueno, unos dicen que por unos pollos, pero otros dicen que porque las piedras que ahí hay tal cosa. Entonces, yo creo que ahí sale la necesidad de que nosotros como seres humanos tenemos que aprender más de donde estamos viviendo. Y donde estamos viviendo es aquí, estas montañas, esos ríos, esas terrazas, esas mesetas. Es desafortunado que la palabra ambiente, el movimiento ambientalista, como que se volvió de solo de los animalitos, de las plantas, de las flores, y que se olvidó de la geología. Y nada hay más lejano que los geólogos somos, diría yo, por definición, ambientales. Que seamos de partido, que vamos a la derecha o a la izquierda, eso es otra cosa. Pero de que somos ambientales, somos ambientales. No hay nada más ambiental que una montaña, que unos meandros, que un sismo, que una erupción volcánica. Yo no sé más natural y más ambiental que eso. Y entonces a partir de ahí debemos entender que el ser humano necesita entender mejor qué es lo que puede pasar, que las montañas no son estáticas, que los fenómenos naturales ocurren, que esos fenómenos naturales nos pueden afectar y que conociendo eso yo tomo decisiones, porque eso está en un contexto que le permite a mí como comunidad, a un alcalde, a un gobernador tomar decisiones. Y eso no es muy fácil y yo diría que la experiencia es especialmente el tema de tiempo. Los geólogos nos acostumbramos a hablar de millones de años. Los geólogos que trabajamos en el cuaternario, llamémoslo así, pues somos los súper recientes, pero sin embargo, nosotros, para mí 10.000 años no es nada, y es súper nada pues para un geólogo. Pero si yo le voy a decir, y me acuerdo, ¿no es cierto?, la gente de Armero, que vivía en Armero, que era 1985, y uno le decía, mire, en 1845 el volcán hizo erupción. Todo el mundo decía, mejor dicho, eso es, o sea, a mí, ¿por qué me vienen a hablar del siglo, en ese momento era el siglo pasado, ¿por qué me hablan del siglo pasado? Entonces, yo creo que ahí viene un gran gap, no solamente en el hablar, no solamente en cómo hablamos los geólogos, o el comunicarse interdisciplinariamente, es en el concepto. Yo no puedo pretender, ¿no es cierto?, que algo que yo tenga, digamos, lo conozco desde el punto de vista geológico, pero que yo no lo pueda acotar mejor para darles información a un alcalde que tiene que tomar decisiones, ahí yo creo que es un gap que nos afecta. Y quiero resaltar otras cosas. Yo he trabajado con amenazas de origen geológico, pero no es lo único. O sea, yo creo que los geólogos conocemos de recursos y es imposible, ¿no es cierto?, que el ser humano se niegue a reconocer que hay recursos y que puede utilizar esos recursos. O sea, yo creo que es un doble discurso, porque lo estamos haciendo. Todos estamos utilizando unas cámaras, todos estamos utilizando unos computadores, todos estamos utilizando unos celulares. ¿Y qué son? Recursos, recursos minerales. Todos queremos tener y luchamos por el agua. ¿Y qué es? Donde uno de los grandes sitios donde está el agua es debajo en el subsuelo. Entonces, es reconocer que la sociedad, y más la sociedad contemporánea, necesita de esa información,
necesita investigar más la tierra, necesita dar respuestas, necesita indiscutiblemente comunicarse mejor, necesita reconocer cuáles son esas necesidades de esos, ahora los llaman stakeholders, pero ¿quién es el usuario? Y ese usuario, ¿qué es lo que necesita de nosotros? Tampoco nos apoderemos más de las cosas. A mí la pandemia me ha servido mucho como para decir, bueno, yo ahora soy usuaria de una información, ¿qué necesito saber más? El médico o el biólogo que investiga la proteína del coronavirus, que me venga a decir cómo es la proteína, qué cosas tiene la proteína, o que yo entienda para que yo tome mis mejores decisiones en mi contexto frente a la pandemia. Entonces yo diría que debemos ser críticos. Creo que indiscutiblemente las comunidades necesitan de nuestro trabajo, pero nosotros necesitamos mejorar qué es lo que necesitan, cómo lo comunicamos, cuáles son nuestro conocimiento traducido a una necesidad que pueden ser necesidades para los alcaldes de 4 años, para una comunidad planear un puente de 50 años, 100 años. ¿Cómo yo, esas ventanas de tiempo que estudiamos los geólogos, cómo puedo sacar esa información para que sea de verdad útil? ¿Y cómo la comunico? Yo me enfocaría por ahí. Doctora Calvache, muchas gracias y creo que usted toca dos temas esenciales y uno que quisiera resaltar es la importancia de la geología en la toma de decisiones, ¿no? A nivel de ordenamiento territorial, a nivel de planeamiento, también a nivel de aprovechamiento de recursos o utilización de recursos. Y segundo, el tema de las comunicaciones, ¿no? Y que es un tema que se le cuestiona pues, no solo a la academia, sino no solo a la geología, sino a la academia en general, de que, como lo mencionaba la doctora Natalia, pues generamos nuestras investigaciones, publicamos artículos, pero a veces hemos tenido dificultad o falta de interés en bajarlo para que se conviertan en temas de dominio público, ¿no? Entonces, aprovechando este tema de la importancia de las comunicaciones, pues quisiera darle paso a Yuris, en el mismo sentido del papel de la geología en esta época actual, conflictiva para el ejercicio de la profesión por la percepción que tiene la sociedad y particularmente, pues, dado la actividad que desarrolla Yuri, que está en el ojo del huracán, ¿no? En un paradigma que, como lo mencionó la doctora Calvache, muy curioso porque la humanidad demanda cosas, demanda objetos, ¿no? Demanda bienestar, pero no queremos aprovechar los recursos que son necesarios para llegar a ese bienestar. ¿Cómo se maneja, además de las preguntas anteriores, cómo se maneja ese tema en el centro del debate, ¿no? Que es la industria minera? Yuris, adelante. Como decían mis compañeras ahorita, la doctora Marta Lucía, ese es el enigma y la gran pregunta que nos hacemos el día a día. ¿Por qué una ciencia tan bonita como la geología, que a lo largo de los años se ha venido incrementando en estudios y en artículos, en publicaciones, y esta parte en la que trabajo y en la que siempre he trabajado, que es la geología económica, exactamente en la minería, siempre ha sido como marcada, como señalada, como que contaminamos, como que generamos pobreza a lo largo de los años en todos los pueblos donde uno dice, y yo pienso que es una cosa más cultural, esto es más cultural, es más de falta de conocimiento, de que por qué hoy en día los geólogos se ven como, y la ciencia como tal se ve como algo malo, como que genera algo malo, como bien decía la doctora Marta Lucía, son recursos y hacen parte de la naturaleza, pero están ahí y son necesarios y hay que explorarlos y tenemos que, nosotros como geólogos, como parte de este gremio, tenemos que concientizar a la gente y vender la idea de que la minería es responsable y que los estudios bien hechos sí cuentan y que sí van de la mano con las cosas bien hechas, que sí vale la pena enfocarnos en hacer las cosas bien hechas y porque son recursos que necesitamos. ¿Quién no necesita un computador hoy en día? ¿Quién no necesita, como decía la compañera, el agua?
todas las cosas, y todo eso proviene ¿de dónde? De la minería. ¿Y de qué hace la minería? Buscar recursos, darles valor agregado, y de ahí, y eso hace parte, ese es el valor agregado que nosotros como geocientistas y como profesionales de esta rama debemos de valorar y de darle gracias a Dios porque nos dio esta potestad de estudiar una carrera tan bonita como esa. Por eso invito a todos los compañeros que se animen a vincularse a estos estudios, que sí vale la pena, que tenemos que no mirar a los ambientalistas como nuestros enemigos, sino como nuestros aliados, porque va de la mano. O sea, ellos cuidan el medio ambiente, nosotros también, y el ambiente hace parte de la tierra. ¿Qué estudiamos nosotros? La tierra, los recursos, buscando una manera amigable y sostenible de llevar a cabo la obtención de recursos. Muchas gracias, Yuris. Y nuevamente sí, tocas un tema que, como bien lo mencionas, nos lo planteamos todos los días, ¿no? Cómo mejorar ese relacionamiento, cómo mejorar nuestras estrategias de comunicación, con miras a mejorar esas perspectivas y que de entrada, por lo menos, la sociedad tenga una mejor aceptación, ¿no? Porque ahora hay como cierta prevención, ¿no? En este caso, seguía el geólogo Javier Hidárraga, ¿no? Que trabaja en otro frente, pero me acaban de confirmar que se queda sin internet. Mientras él regresa, pues quisiera retornar a las doctoras Pardo y Marta Lucía Calvache, ¿no? Ya hablar un tema específico, ¿no? Nos han dado su visión de sus grandes perspectivas, de cómo perciben la geología. Yo ahora en este caso específico quisiera preguntarles a ellas que están en el tema de geoamenazas y específicamente en el tema de volcanes, ¿no? Hablando de uno de los grandes beneficios que saca la sociedad de la geología, y es el tema del conocimiento de la dinámica terrestre, cómo prepararnos frente a este tipo de amenazas, qué debemos hacer. Quisiera preguntarles en qué estado nos encontramos ahora en Colombia y qué están haciendo ellas desde sus disciplinas, ¿no? Para fortalecer ese conocimiento, ya sea en Colombia o a nivel general en el norte de Sudamérica, con miras al conocimiento de estos fenómenos que, ojo, ¿no? Los vemos como amenaza, pero también eventualmente son pues una fuente de recursos, ¿no? De transformación de minerales, pero también están ahí en la lista de fuentes potenciales de energía, ¿no? La energía geotérmica, me refiero específicamente. Entonces quisiera saber, desde su posición, desde sus disciplinas, cuáles son las perspectivas, cómo estamos y a qué nos enfrentamos en los próximos años. Yo creo que cuando es las cosas que no son tan frecuentes, por ejemplo, erupciones volcánicas importantes o sismos importantes, no ocurren todos los días y tienen como esa atracción, ese imán, ¿no es cierto? De qué pasaría si esto llega a ocurrir, y de vez en cuando, y ahora hay muchas más noticias en las redes sociales, no sé, del tsunami que fue el 25 de diciembre en Indonesia, que fue el sismo y el tsunami, erupciones volcánicas que a veces pasan, ¿no es cierto? En el 2018, que en Hawái habían estas lavas y afectaron, ¿no es cierto?, unas partes pobladas, y digamos que eso era mayo, y en junio ocurre la erupción del volcán Fuego en Guatemala y ocurren los muertos. Digamos, son cosas que impactan mucho, que la gente se preocupa mucho, y uno dice, bueno, y yo que tengo ahí al lado algo que dice un volcán, ¿qué? Entonces, yo creo que el país aprendió afortunadamente, con la desafortunada consecuencia de la erupción del Nevado del Ruiz en 1985. Pues qué tal que no. Vamos a cumplir 35 años en este noviembre de la erupción del Ruiz. La mayoría de ustedes no habían nacido, y yo creo el país, como en la institucionalidad, en la normatividad, aprendió. Ahora nuestra labor es que nosotros como individuos tampoco se nos olvide, porque si a uno se le olvida, o sea, esas tragedias no nos dejan enseñanzas.
Entonces yo creo que el país como tal está mejor preparado en cuanto a normas, en cuanto a leyes, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a que usted le toca hacer tal cosa y entonces tal cosa debe estar involucrada en estos planes, en estos consejos municipales, consejos departamentales de gestión del riesgo. A nivel nacional hay unas responsabilidades, todo ese tipo de cosas. Pero también uno debe reconocer que uno siempre anda como en el filo de una navaja. Algo puede salir mal y un volcán, un sismo nos puede dar una sorpresa, pero cada vez más debemos trabajar para eso. A mí a veces me llama la atención, es cierto, por ejemplo, los alcaldes cambian cada 4 años. El trabajo que se hace en un municipio para decir, mire estos sismos, mire estos movimientos en masa, mire estos volcanes, hay que casi literalmente empezar cada 4 años otra vez. Muchas veces todos los encargados, por ejemplo, secretarios de planeación o secretarias de planeación, consejos municipales, departamentales de gestión del riesgo cambian. Entonces hay que ir haciendo de nuevo la labor. Nosotros desde el Servicio Geológico cada vez más le apostamos a que son los maestros, son las escuelas, las instituciones educativas, son los colegios de todo tipo, a quien se va a ver mejor reflejado el esfuerzo que se haga en que tenemos que ir cambiando. Y que el conocimiento de todo tipo, ¿no es cierto? El conocimiento que se hace como una investigación tradicional, ese que se publica en las revistas indexadas y que se miden y cosas así, ese es esencial, es muy importante. Pero ese conocimiento es tan válido como el conocimiento que aporta el que vive en su territorio, el conocimiento sencillo, el conocimiento propio, mi percepción del territorio. Y eso es lo que debe juntarse y eso es lo que se tiene en cuenta en la coproducción del conocimiento y eso es lo que se debe tener en cuenta y hacia dónde va lo que se postula, ¿no es cierto?, ahora en el Ministerio de Ciencias como la apropiación social del conocimiento. Yo no estoy de acuerdo en decir yo bajo mi conocimiento. O sea, ese conocimiento de revistas indexadas es un tipo de conocimiento válido, muy válido, claro que es válido. Pero eso no quiere decir que yo tenga que o aprenderme los nombres raros que tienen, por ejemplo, los virus o las bacterias. Pues eso es para la gente que está allá, pero a mí me tienen que dar ese conocimiento porque yo puedo que utilice como comunidad ese conocimiento. Y es válido, es muy válido. Entonces, creo que en amenazas de origen geológico, volcánicas, sísmicas, avanzamos, conocemos más, tenemos muchísimos más información en cuanto a que tenemos equipos para conocer ese fenómeno. Creo que no lo subestimamos. No es fácil transmitir esas cosas a los que utilizan esa información, pueden ser autoridades, instituciones. Tenemos que mejorar eso. Por ejemplo, el significado de eso todavía yo no creo que lo tengamos claro. Un ejemplo, cuando tiembla, cuando hay un sismo, entonces todo el mundo dice, terrible, horrible el sismo, yo lo sentí terrible. Pero todavía no es tan evidente que el sismo es una parte de la ecuación del sinónimo de daños y de muertes. Lo que realmente importa es qué tan vulnerable es mi edificio, mi casa, el puente, el gasoducto, o qué tan vulnerable es el colegio de los hijos y cuál es el riesgo que hay allí. Debo construir, o sea, lo que se vaya a construir se lo tiene que construir y de una forma apropiada. Ahí es donde está la decisión, no en el sismo. El sismo, pues sí, no es lo mismo un sismo de magnitud 6 que un sismo de magnitud 7,5. Y ahí nada puedo hacer, tampoco lo puedo predecir. No puedo decir tal día, tal hora, en tal sitio va a ser magnitud tanto, no lo puedo hacer.
pero sí puedo calcular la amenaza y sí las normas de construcción sismorresistente se diseñan teniendo en cuenta esas amenazas. Y sí, cuando alguien diseña y construye una escuela, está definiendo cuál es el riesgo que van a tener esos niños el día que ocurra un sismo en 10 años, 15 años, 20 años. Y yo creo que esas partecitas que son esenciales todavía no la tenemos tan clara. Y ahí es donde nosotros, desde el punto de vista de la geología, pues debemos insistir y debemos comunicar y debemos presentar la información. Y igual pasa con volcanes, igual pasa con movimientos de masa. Nosotros necesitamos comunicarnos entre cordilleras. O sea, vivimos sobre las cordilleras. Es un hecho. Entonces, Cali está en otra cordillera, en el valle entre otras dos cordilleras. Hay que irse de Bogotá a Cali, o hay que irse de Bogotá a Villavicencio, o ahí Medellín se tiene que comunicar y Barranquilla tiene que llegar a algún otro lado. Ahora, ¿cómo hacemos esas carreteras? ¿Cómo hacemos esos túneles? ¿No los vamos a hacer? ¿Vamos a dejarlos si nos quedamos ahí? Eso es imposible. Hay que hacerlos, pero hay que hacerlos conociendo esas condiciones, entendiendo y aceptando esas características. Va a ser más costoso, va a ser más demorado, va a ser un reto para los ingenieros que las diseñan. Seguramente que sí, seguro. Pero lo tenemos que hacer. No nos podemos ir, eso es muy costoso, yo solamente veo donde hago el pavimento y no me doy cuenta que, mire, allá arriba se me va a venir toda una terraza. Y que eso es una terraza, eso se movió, esos son bloques que están en medio de arcilla. Eso lo debería conocer y debería diseñar conociéndolo. Y ahí decido si hago el talud, si hago el túnel, si le pongo concreto, si, bueno, yo no sé qué es. Ahí es la función de los ingenieros. Entonces, digamos que las amenazas es muy importante conocerlas, pero después viene todo un trabajo coordinado interdisciplinario que los geólogos debemos participar. Otro, y para terminar, a veces uno siente que el país tiene mucha normatividad. Entonces, por ejemplo, tenemos los planes de ordenamiento territorial, pero a veces, y ahí dice, hay que estudiar la geología, hay que mapa geomorfológico, hay que hacer cómo se comportan esos suelos. Y a veces ya se utiliza tener el plan por tenerlo. Entonces, geología, chuleado, geomorfología, chuleado. ¿Qué decía ahí? ¿No es cierto? De golpe ahí decía algo importante. A mí no me importa. Yo ni lo entendí, ni lo leí, ni voy a hacer nada con eso. Entonces, eso hay que irlo cambiando porque para algo está ahí, ¿no es cierto? Ahí tenemos que ir mejorando, en que las cosas no se hagan por chulear, por cumplir. Es porque hay cosas que de verdad importan. Tanto puede ser como un recurso, como puede ser una amenaza. Pero lo que importa es el riesgo. Ahí es cuando yo construyo un riesgo. Si yo diseño mal una escuela, si yo, el sitio donde se diseñó la escuela, si no le pongo el concreto, no le pongo el cemento, yo soy el que crea ese riesgo. O sea, yo soy el que pone en peligro los niños que van a estar en esa escuela cuando en 15 años tiemble más fuerte y cuando esa escuela pueda sufrir un daño. Eso lo tenemos que entender. ¿Cómo diseñé, cómo elegí el sitio? Yo debería saber cómo se va a comportar ese sitio frente a un sismo de tal magnitud dependiendo de la región, o frente a movimientos en masa, o frente a posibles eventos volcánicos. Pero alguien está tomando esas decisiones y de golpe ni sabe. A eso nos referimos de nuestra interacción en amenazas de origen geológico con esos usuarios de una información o tomadores de decisiones que pueden utilizar esa información.
Muchas gracias, doctora Calvache, y coincido plenamente con usted en que el próximo salto cuántico, por llamarlo de alguna manera, que tenemos que dar es que esos elementos que se generan desde las diferentes disciplinas se conviertan en una herramienta de planificación efectiva, porque es verdad que muchas veces esos estudios se quedan consignados allí, simplemente se convierte en un checklist, está el estudio, está el estudio, está el estudio, pero no se aprovecha lo que el estudio nos dice finalmente para tomar decisiones orientadas a minimizar desastres, minimizar efectos ambientales y potencializar el aprovechamiento de los recursos. Entonces, muy oportunas sus afirmaciones. En el mismo sentido de la pregunta que le hacía a usted, pues ahora le doy el paso a la doctora Natalia para que desde su percepción y ejecución de la disciplina, pues nos cuente hacia dónde vamos en el tema de geoamenazas, específicamente en el caso de ella de volcanes. Pues es que todos los temas que se han discutido hoy están fuertemente hilados y creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Como que dejemos de pensar en colchas de retazos, en que cada quien hace su mundito y en aprender a escuchar al otro. Y entonces eso tiene que ver con una visión más humanista o humanista de la profesión, donde mi interacción con el otro está con la otra disciplina y eso no es tan sencillo como lo que estamos hablando acá. Esto ya lo hemos discutido en otros paneles con la doctora Marta, pero es realmente trabajar con otras formas de ver el mundo, otras formas de aproximarse a la naturaleza y al conocimiento de los seres, de las sociedades humanas en todas las escalas de tiempo, ¿no? No solamente los habitantes de hoy, sino también los de siempre, los del pasado, la parte arqueológica que también es una herramienta preciosa con la cual podemos enlazar nosotros y abordar ese tema que sí quisiera enfatizar que ya tocó Marta del tiempo, escalar el tiempo, porque el asunto de amenazas es un asunto multidimensional y multiescalar, ¿no? Entonces, donde hay muchas percepciones de que es amenaza. Ayer salió un artículo, por decir algo, en El País que se titula En defensa de los volcanes, ¿no? Y es también porque tendemos a verlos separados de lo humano como algo negativo, así como en otra visión es el aparente conflicto entre minería y ambiente. Y no es que los conflictos sean malos, los conflictos nos hacen crecer. El problema tal vez es que no sabemos estar en conflicto y los colombianos no sabemos estar en conflicto, no sabemos pensar y hablar diferente pensando diferente. Entonces, creo que sin duda Colombia está muy bien posicionada. De pronto no lo mencionó Marta y sí quisiera resaltarlo mucho, y es los observatorios, el trabajo de los observatorios y del Servicio Geológico es reconocido en talla mundial en el ámbito de la vulcanología y ella y su equipo y los líderes de todos los observatorios son impresionantemente reconocidos en su labor. Yo creo que eso anda bastante bien y el llamado que nos han hecho a las otras generaciones que vamos aprendiendo mucho de ellos es cómo entonces ya horizontalizamos ese conocimiento, enlazamos disciplinas y entendemos con humildad que todos hacemos parte de este planeta gigante donde tenemos que aprender a lidiar con incertidumbres, con cambios, con no saber, ¿no? Y con que más que ver como una amenaza que me va a hacer daño, es un esfuerzo colectivo en convivir con una naturaleza que nos da la vida, ¿sí? Entonces, también aparte del recurso geotérmico, pues los volcanes nos dan el agua y el aire, ha sido parte fundamental desde el inicio del planeta, literalmente, en la formación de la vida. Entonces, y ahí es donde también quiero resaltar que no se trata de bajar un lenguaje, sino de ponerlo en diálogo con otro lenguaje, porque las comunidades que llevan generaciones viviendo en volcanes lo están diciendo todo el tiempo y se aproximan a los volcanes más como dadores de vida que como una visión negativa, no a confundir con que no hay que saber qué hacer en caso de.
Entonces yo creo que algo que nos falta y que no es fácil, realmente es difícil, es que cuando uno habla uno no se tome posición o que podamos dialogar sin necesidad de tomar posiciones llenas de emociones que no hacen sino avivar los conflictos, sino tratar de salirnos de lo que nos interesa en el inmediatismo un poquito y ver cómo podemos tomar estas mejores decisiones de manera que no suframos, pero que dejemos, como también ya lo hemos dicho en otros paneles, que el volcán haga su trabajo. El volcán tiene que funcionar, si no en la Tierra se dañan los ciclos biogeoquímicos. Ese es el punto, ¿no? Entonces, si comprendemos los ciclos terrestres, si comprendemos cómo los distintos sistemas terrestres están interrelacionados y nosotros hacemos parte de esas relaciones entre ciclos, ¿no? Entonces, creo que esto se mezcla mucho con nuestras formaciones, con nuestra cultura también, con la visión catastrofista de también los desastres. Si bien no son unas tremendas tragedias, también están llenos de enseñanzas. Entonces, creo que el asunto es expandir este término que se volvió un poco de moda con el asunto de la pandemia, pero realmente viene desde la ecología y es la resiliencia, ¿no? Y no es simplemente adaptar, no es simplemente responder, es un trabajo muy profundo de tomar decisiones, de diversificarse, de lograr conectividades como especie humana que convivimos con estos elementos no humanos que sin embargo permiten nuestra vida, ¿no? Entonces creo que el tema es muy amplio realmente y es muy complejo, no es tan sencillo. Muchas gracias, doctora Natalia. Y usted toca dos temas muy importantes. El primero, el de la interrelación de los procesos terrestres, que no es una temática tan obvia para la mayor parte de las personas, pero que es fundamental. Y el segundo que me gusta mucho es el tema de la visión más humanística de la disciplina, que al fortalecerla pues podría ayudar a subsanar muchas de las dificultades que ahora se enfrentan en cuanto a percepción del papel de la geología, ¿no? Digamos, bueno, último pero no menos importante, ya que solucionó los problemas y entonces quisiera comenzar por el principio, ¿no? Hace un par de años pues comenzó a circular una publicidad que decía Colombia 50% océanos o tal vez más, no recuerdo, ¿no? Y que refleja un poco que nos hemos demorado en darnos cuenta que somos un país oceánico, ¿no? Y desde chiquitos nos dicen, tenemos dos océanos, son pocos países los que tienen ese privilegio, estamos entre ellos, pero la realidad es que hemos mirado al mar solamente en los últimos años y esa mirada al mar, la parte geológica sí que está en deuda, ¿no? Lo poco o mucho que conocemos de la parte marina se debe a esfuerzos básicamente extranjeros, ¿no? Entonces digamos que Javier es una de las personas pioneras en esta disciplina y entonces es una nueva arista que sale de la geología, ¿no? Entonces en ese contexto, Javier, pues nos gustaría es ver esa visión de la geología desde la geología marina y particularmente en Colombia, que esa sería la primera pregunta, y aprovechando ya para ponernos en fase con los demás es cuáles son los retos, el futuro que tenemos en Colombia en tema de geología marina, hacia dónde vamos, qué debemos hacer, qué nos espera y cómo fortalecer esa área en Colombia. Colombia tiene un lema, que lo tienen inclusive varias instituciones o en algunos momentos la Cancillería y todo para hacerle un poquito o abrir un poquito los ojos hacia los océanos, que es Colombia 50% mar. Y tenemos dos océanos, el Mar Caribe y el Océano Pacífico, que históricamente, como lo decía Juan, le hemos dado la espalda. Es decir, un país como Colombia, que dice estar en vías de desarrollo, entrar a las grandes ligas de países en desarrollo, le sigue dando la espalda al océano, pues eso nunca lo vamos a lograr. Es decir, gran parte del potencial que tiene un país para desarrollarse es mirar a sus océanos, y nosotros tenemos dos. Es decir, estamos un poquito dormidos en ese sentido. Pero bueno, las noticias no son tan malas. En los últimos años, al menos desde el punto de vista geológico, que es una de las ciencias del mar que quizás ha estado un poco más relegada en la parte marina, pues comparado con otros países, hemos avanzado mucho. Y como lo dice Juan, como lo introdujo Juan,
digamos, lo que conocíamos en geología marina hasta hace unos 5, 6, o quizás me alargo hasta 8 años, básicamente provenía de la industria privada, es decir, de la industria del petróleo. Es decir, había unas zonas que estaban con algún interés petrolero y se hacían estudios básicamente de geofísica para estudiar el potencial hidrocarburífero de esas zonas. Pero, digamos, en otros campos de las ciencias del mar no se veía la importancia. Pero, ¿qué pasó? Hubo un hecho, o se vino presentando un hecho que fue ya lo que nos cambió toda la mirada hacia el océano, que es, como ustedes bien lo saben, el conflicto que tenemos actualmente con Nicaragua. Ese momento, al perder esa demanda, al perder parte de ese territorio marino, fue lo que impulsó al Estado colombiano a empezar a mirar, digamos ahora sí, sistemáticamente, al menos a partir de investigación, el océano, en este caso pues el Mar Caribe. Y por eso es que si comparamos en estos momentos el conocimiento geológico del Mar Caribe con el Océano Pacífico, pues es mucho mayor el que tenemos en el Mar Caribe, porque nació de esa emergencia de que íbamos a perder más territorio, que Nicaragua está encima de nosotros, se quiere venir prácticamente a extender su plataforma continental hasta cerca, Cartagena, todo lo que escuchamos en las noticias. Entonces eso fue lo que nos abrió. Entonces obviamente el Estado colombiano ahí sí se metió la mano al bolsillo, ¿listo? Ahí sí vio importante invertir en estudiar nuestras aguas territoriales. Y una cosa, señores y estimados asistentes, que cuando yo me gradué de geología, cuando yo estudiaba geología, nunca pensé que el geólogo o que yo iba a hacer estudios geológicos para defender mi país en cuanto a soberanía. Y eso ha sido una de las experiencias más importantes y más satisfactorias que he tenido en mi vida. Por fortuna llegué a la Dirección General Marítima. La DIMAR es la que lideró este proyecto que se llamó en su época Proyecto Plataforma Continental, que buscaba, al menos en la parte que yo estuve involucrada, estudiar la parte geológica del Mar Caribe, enfocado en ciertas áreas, que obviamente pues no voy a dar detalle porque no es el objetivo, pero para aplicarlo o para hacer un pequeño componente para la defensa de nuestro territorio ante la demanda con Nicaragua. Entonces se hicieron millonarias inversiones, llegaron buques de investigación nuevos ya colombianos, es decir, Colombia, la Dirección General Marítima, el ministerio que pertenece al Ministerio de Defensa, pues hizo unos esfuerzos muy grandes y ya Colombia tiene la capacidad de realizar todo tipo de estudios en el mar, de hacer batimetrías de alta resolución, más dicho, toda la parte de geofísica, de toma de datos oceanográficos, digamos que estamos ya muy bien. Y orgullosamente, pues, Colombia puede decir que en los países de la región, quizás exceptuando Brasil, tiene el Mar Caribe mapeado ya al 100% en batimetría multiaz. Es decir, ya tenemos suficiente información para seguir avanzando en el conocimiento. Entonces, fue una experiencia muy satisfactoria. Entonces, como estamos aquí hablando un poquito del papel del geólogo en la sociedad, entonces yo les quiero compartir eso. Es decir, siempre pensamos el geólogo en recursos minerales o todos los recursos que utilizamos, muy válido, geoamenazas también, pero ahorita se nos abrió un campo que es aplicar la geología para efectos de soberanía, y eso es algo que va a seguir. Por ejemplo, en el Pacífico no tenemos fronteras claras todavía ni con el Ecuador, ni con Costa Rica. Nosotros tenemos que seguir avanzando, al menos que ese sea el impulso. ¿Y cuál es el desafío para, pues no alargarme tanto, para que los otros compañeros puedan hablar? ¿Cuál es el reto en geología marina? Pues el reto en geología es no perder ese impulso. Es decir, cogimos un impulso de hace más o menos 8 años. Como les digo, hicieron inversiones, tenemos barcos oceanográficos con todos los equipos. Es no perder el impulso. Y tratar de hacerle entender a las autoridades, ¿listo? Al Estado, que sea una política de Estado, no del gobernante que esté en el momento, o no del director general marítimo que esté en el momento. ¿Listo? Que a este sí le interesa la investigación marítima, a este no. Es decir, unirnos con la DIMAR, porque la DIMAR es la autoridad marítima, es la que tiene las capacidades para hacer investigación en el mar, unirnos la academia con este tipo de instituciones para hacer una sinergia que nos permita seguir avanzando. Y obviamente ya no solo en soberanía, en recursos. ¿Listo? Ya saben que ahorita el Caribe colombiano es el foco de toda la exploración hidrocarburífera. El país tiene todas sus esperanzas energéticas en el Mar Caribe colombiano. Entonces ahorita hay mucha inversión en eso. Y tercero, que va de la mano de lo que hemos hablado ahorita, lo que habló la doctora Marta y Natalia, es geoamenazas. ¿Listo? En el mar también hay muchos eventos geológicos que potencialmente se convierten en amenazas. Recordemos solo uno,
que de pronto ahorita podemos hablar un poquito más. El tsunami, el que llaman microtsunami que pasó en el 2017 en la zona costera de Ciénaga. Eso nunca había pasado. Es un evento que la gente se fue corriendo con el celular para poder grabar la ola que estaba llegando. Después se fueron todos los de Ciénaga, todos los de estas poblaciones a esperar a ver si llegaba otra ola con los celulares listos para hacer el video y tomarse la selfie cuando llegara la otra ola. Fue una ola de 50 centímetros, afortunadamente, pero inundó. ¿Qué pasa si la ola es de 80 centímetros o la ola es de 1 metro? Es que nosotros no necesitamos un tsunami de Hollywood, de esos que tapan la Estatua de la Libertad, para causar daños, porque las poblaciones costeras son muy vulnerables. Solo necesitamos una olita de 80 centímetros, de 1 metro, para causar algún tipo de daños a la infraestructura, a la población, etc. Entonces, ese pequeño evento que ya creo que también lo tenemos un poquito rezagado, porque Colombia es un país, lastimosamente, o la especie humana, no sé, tenemos memoria como muy cortica, se nos olvidan las cosas, por eso repetimos y repetimos los errores. Entonces yo creo que ese evento chiquitico de tsunami ya nadie se acuerda de eso, entonces no pasó nada. Pero al menos durante el momento causó gran impacto y los noticieros, y entonces llamaron de tal parte que había que hacer estudios en esa zona para ver si podíamos determinar qué había originado el tsunami. Fue un deslizamiento submarino, qué fue lo que pasó. No hubo sismo, entonces no fue por sismo, fue un deslizamiento, fue por meteotsunami, bueno, etc. Eso todavía no se ha resuelto. Entonces, tenemos en la parte marina, 3 retos: geoamenazas que no se han estudiado, a diferencia de pronto de los volcanes, de los sismos, que están un poco mejor, digamos, estudiados, porque ya tienen más años de estar estudiándose. Digamos, la parte marina sí está un poquito más oscura. Entonces tenemos ese reto: geoamenazas, recursos y soberanía. Entonces, ¿y cuál es la ventaja que yo le veo? Que tenemos pocos geólogos marinos, es decir, necesitamos formar gente. ¿Listo? Necesitamos formar geólogos marinos, oceanógrafos. Esto es multidisciplinario. Entonces hay mucho por hacer. Entonces lo único que tenemos, digamos que el gran reto, Juan, es hacer sinergia, poder trabajar de la mano todos, no más egos. No, es que mi grupo de investigación, la información es mía y no se la presto a nadie porque voy a publicar el paper en Science, en Nature. No, la información es de todos, para que trabajemos todos juntos y saquemos el país adelante. Entonces, básicamente ese es el mensaje. Muchas gracias, Javier, por destacarnos este nuevo frente de trabajo que se abre para la geología y los grandes retos, además del papel que tiene el geólogo pues, en este contexto, ¿no? Quisiera terminar esta segunda ronda con Yuris, ¿no? Planteándole la misma pregunta, sobre todo porque está en una de las áreas de la geología pues, que más grandes retos enfrenta en este momento. Quisiera preguntarte, Yuri, en ese contexto, pues en tu caso, la industria minera, ¿cuáles son los grandes retos que se avisoran en el horizonte de corto y mediano plazo? Y fundamentalmente es, ¿qué están haciendo ustedes en términos de responsabilidad social y licenciamiento social, que son palabras que se han vuelto cada vez más comunes en la industria minera? Correcto, Juan. En línea con lo que han hablado mis compañeros de panel, básicamente los grandes retos que tenemos en la industria de geología económica van ligados al trabajo en equipo, a la sinergia, a tratar de volver los equipos más interdisciplinarios y de que nos conozcan y sepan qué es lo que hacemos, generando una excelente planeación desde el inicio. Por ejemplo, yo siempre he trabajado en el área de exploración, de mi corta experiencia, siempre he trabajado en el área de exploración y doy fe y soy testigo que desde, llevando a cabo un paso a paso de la mano con todo, comunidad, ambiente, gobierno, sociedad, incluyendo todo, se han llevado a cabo proyectos exitosos desde el inicio hasta el fin. No podemos trabajar como islas aparte, todo conlleva a tener unos excelentes resultados, porque si trabajamos como isla nunca vamos a tener los resultados y nunca vamos a tener a todo el mundo contento. Ahorita, como yo escuchaba todo este tema y todo este conocimiento que tienen las compañeras con respecto a los volcanes y amenazas, el compañero ahora de geología marina, son muchas áreas que tenemos todavía por explorar y las que nos hacen falta todavía. Entonces,
como un lema que dicen por ahí, si nosotros no continuamos y no llevamos este legado más adelante, yo digo que, yo le digo a mi esposo y a mi familia, a todo el mundo, yo no me imagino la vida sin la geología, o sea, ¿qué haríamos si no existieran personas como nosotros que nos encargamos de estudiar la geología? ¿Qué pasaría? ¿En dónde estuviéramos? Yo creo que no hubiéramos civilizado, no hubiéramos evolucionado nunca si no existiéramos nosotros. Entonces, por eso es chévere tener este tipo de espacio y feliz día a todos. Y es muy gratificante para mí pertenecer a este gran equipo de geología y que tenemos muchas áreas todavía por explorar. Yuri, muchas gracias. En eso coincidimos. El mundo tal y cual como lo conocemos sería imposible sin el papel de la geología, ¿no? La primera pregunta es de parte de Jenny García González y dice, buenos días, saludos. Quisiera por favor preguntar cómo podemos abrir más caminos con empresas, gobiernos, sector privado y generar más oportunidades laborales, pero con miras al trabajo en conjunto con la comunidad para hacer llegar nuestro conocimiento y aplicación en el entorno, ¿no? O sea, la experiencia nos muestra que la geología tiene estos grandes altibajos. Solamente hará que unos 10 años o tal vez menos, para nosotros como un instituto del gobierno era muy difícil tener geólogos y los estudiantes tampoco querían estar ahí porque se iban y les ofrecían en empresas y se iban. Entonces después ha venido toda la crisis de los hidrocarburos y es muy desafortunado que el trabajo para los geólogos, digamos, esté mucho más limitado. Yo creo que, por ejemplo, la idea de los geólogos, un geólogo por cada municipio, es una forma de verlo, ¿no es cierto? Ahí se reconocería que la geología y el conocimiento geológico es necesario a nivel de un municipio y hasta mucho más. Pero también en la medida de que los proyectos de ingeniería, las empresas mineras, los proyectos de hidrocarburos o instituciones de investigación, digamos que haya ese campo de acción, los geólogos pues tendremos más oportunidades. Pero hay momentos en que es difícil porque este campo, digamos, responde a esas subidas y bajadas de economías y de, digamos, hallazgos también internacionales o procesos internacionales, y si hay un área sensible es la geología. Es un poco un llamado a la creatividad en términos de buscar la relación entre la geología con otras carreras, ¿no? Entonces yo creo que sí tradicionalmente estuvo o ha estado muy enfocada en recursos, pero es que esos recursos son muy diversos también, ¿no? Entonces, por ejemplo, las interfaces con arquitectura son impresionantes. Las interfaces con la ingeniería civil obviamente son las más obvias. Pero tratar de ampliar un poquito el espectro y mantener las preguntas que dan enlazadas con el pensamiento geológico, la visión geológica de la vida, se pueden extender a múltiples campos de acción. Yo creo que sin duda hay que aprovechar este impulso de clemencia que está muy aunada a enlazar lo público con las políticas, con lo privado, con la empresa. Entonces ya hay alguien liderando, yo creo que hay que sumar esfuerzos ahí y tener el espíritu investigativo siempre abierto. Aquí Colombia no tiene no somos un país que le apueste a la investigación todavía. Entonces, esperar que uno tenga un puesto de investigador, ¿no? Ya nos ponemos contentos cuando por fin uno logra un puesto de profesor que te permite hacer algo de investigación, ¿no? Son muy cerradas las plazas, por ejemplo, en volcanes, o son los servicios geológicos o es la academia. Si uno no tiene la creatividad de empezar a explorar también qué pasa en las regiones. Entonces, yo creo que también ha pasado mucho que nos hemos quedado en la ciudad y no hemos
ido a escuchar qué es lo que sucede y qué es lo que se necesita en las regiones. De pronto eso empata un poquito con la pregunta que viene, y es que las preguntas o la necesidad de hacer procesos a largo plazo es realmente un reto que no dependan de los gobiernos de turno, pero los profesores de colegio y de las escuelas rurales están reventados. O sea, ellos, el ministerio llega a pedirles cada vez que se inventan los PRAEs, que ahora hablen de amenazas, que ahora hablen de ecología, y ellos no tienen las herramientas para pararse cada año con una idea nueva frente a los niños que tienen problemas de droga, que llegó la guerra a su zona, que, o sea, son muchas complejidades en los ambientes escolares rurales colombianos y están muy solos. Realmente el campo y la ruralidad colombiana está sola. Entonces, si no dejamos de pensar no solo desde la ciudad, pues también nos cerramos mucho las visiones de potencial acción. Hay posibles enlaces, digamos, con el SENA, con parques nacionales, con organizaciones no gubernamentales. Yo creo que la UMATA, no sé, toca empezar a salir un poquito del confort de la ciudad y de la visión de la ciudad. Yo para complementar un poquito lo que dicen mis compañeras panelistas, en el área en el que me desenvuelvo y en lo que siempre he trabajado, teniendo siempre presente que la geología no es solo minería ni es solo amenaza, como no me puedo dar cuenta, es un sinnúmero de áreas en las que tenemos y podemos ser útiles, y todo depende de marcar esa diferencia, de, como decía la doctora, tener la mente abierta siempre, de que donde yo llegue, siempre mirar más allá, tratar de qué puedo hacer diferente a cómo lo están haciendo y que las cosas funcionen. Eso va más, es como muy personal, pienso yo, la percepción de eso, porque la universidad o el colegio donde yo vaya me da como unas bases, pero de ahí para allá depende de mí como persona, depende de yo, de lo que puedo aportar, de generar esa necesidad de que sí soy útil, de que sí puedo aportar a la sociedad, al proceso al que quiero aplicar. Muchas gracias, Yuris. Y ese aspecto que usted toca es muy destacable porque es cierto, ¿no? Los estudiantes y todos recibimos una formación profesional, pero también son muy importantes los valores personales y la ética al momento de ejercer la profesión. Eso marca una diferencia enorme y es muy importante resaltarlo. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Natalia, doctora Marta, la doctora Yuris. Sí, hay que tener creatividad, hay que, digamos, como decimos coloquialmente, buscarle la comba al pan y todas esas vainas. Pero, infortunadamente en Colombia, el modelo económico nos juega una mala pasada, digamos que a todos, pero mucho a los geólogos. Es que nosotros dependemos mucho de la industria del petróleo. Independientemente que yo trabaje como geólogo en una petrolera, independientemente que yo trabaje directamente en una petrolera, una NH, si yo trabaje en otros campos de la geología, se va a ver afectada por la industria del petróleo. Es decir, como decía la doctora Marta, esto es de ciclos. Cuando yo me gradué por ahí en el 2005, estábamos otra vez en un momento en que el precio del petróleo estaba caído y eso no había trabajo para nadie. ¿Listo? No solo en las petroleras, en todo lado. Entonces, cuando sube el precio del petróleo, estamos en bonanza, hay mucho más regalías, porque muchos proyectos de investigación en los que participamos los geólogos viene de plata de las regalías. Casi todas las regalías son del petróleo. Entonces ahí nos estrellamos un poquito, porque es que es un modelo económico del país. Sí, tenemos que tener creatividad, pero creatividad entonces de unirnos como gremio. Nos tenemos que unir, los geólogos acá en Colombia somos muy desunidos, tenemos que ser fuertes como gremio. Y, por ejemplo, las propuestas que hace la Sociedad Colombiana de Geología de la mano de Clemencia, de un geólogo por municipio, eso lo tenemos que apoyar, pero en serio, ¿no? Como geólogos, el gremio, no como Javier, no como Clemencia, no. Como gremio sentarnos y decirle al gobierno, bueno, hermano, es que tiene que haber un geólogo en el municipio. Es que el trabajo del geólogo no lo puede seguir haciendo un ingeniero civil, un abogado. Eso ya está para recoger, eso era para los 80s. Ahorita el trabajo del geólogo es el del geólogo, el del abogado es el del abogado, el del ingeniero civil es del ingeniero civil. Tenemos que trabajar juntos, sí, pero cada uno en su campo. Entonces tenemos que ser, yo pienso que muchos de los problemas es que somos muy desunidos los geólogos y nos sentimos como ese dolor de gremio, de que todavía hemos avanzado mucho en que nos reconozcan, pero nos falta mucho. Entonces es apoyar estas iniciativas, por ejemplo la de geólogo por municipio,
eso es, para mí es crucial seguirlo apoyando, pero insisto, como gremio, desde el Consejo Profesional de Geología, desde la Sociedad Colombiana de Geología. Indudablemente tocas un punto importante y es que los geólogos tienen que, por llamarlo de alguna manera, ir ocupando algunos espacios que en algún momento otras disciplinas han tomado, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que tienen mucho potencial en el campo de la geotecnia, por ejemplo. En el tema de restauración de ecosistemas también tienen un lugar muy importante, porque la restauración y protección de ecosistemas tiene un componente geomorfológico fundamental que ha sido ampliamente ignorado, ¿no? Se concibe la restauración de ecosistemas simplemente como un asunto biológico y o ecológico, ignorando que eso necesita un sustrato, ¿no? Y ese sustrato está dado por la relación geomorfológica, por solo citar algunos elementos donde en el futuro puede haber un gran potencial laboral para la geología. Tengo otra pregunta, esta también va para todos, de parte de Juan Bello. Dice, buen día a todos, muchas gracias por este espacio. Dice, dada nuestra conexión inseparable de humano-planeta, me parece crucial que desde la educación secundaria los jóvenes puedan tener acceso al conocimiento geológico, así como se tiene biología, física, química, entre otras ciencias. ¿Cómo se podría incentivar la inclusión de geología en los colegios? Creo que la doctora Natalia ya lo tocó un poco, mencionando que todo ese trabajo le cae a los docentes sin previo aviso, sin previa preparación y sin apoyo en tema de recursos, ¿no? Sin Entonces, ¿cómo recursos. podríamos resolver eso? Sí, sin recursos. O sea, ha habido muchas iniciativas recientes también, una de esas las ha liderado Clemencia y las mismas universidades e incluso los observatorios también en el momento de ir a hacer esta labor difícil de enlazar, aparte cuando uno dice comunidades, cuidado, porque es que o sea, ¿qué es comunidad? Es también un tema supremamente amplio, donde los antropólogos nos han enseñado mucho y ahí sí quiero reforzar este tema de que trabajar juntos no significa meterse en el campo del otro. Y eso también es una responsabilidad profesional importante. Entonces, en la parte social necesitamos trabajar con las personas de ciencias sociales. Nosotros no tenemos la formación para lanzarnos de una a decir cosas en público necesariamente y a incorporar también planes ya concretos de acción, porque las realidades colombianas son supremamente complejas y son acumulaciones históricas difíciles de cómo se ha construido el país. Y ahí pues el tema está enlazado, porque el tema de la educación viene de ahí, o sea, es un país donde se quitó la clase de historia por generaciones, ¿no? Entonces somos un país que ni siquiera ha valorado el papel de conocer nuestra historia para entender el origen de los problemas y ser más propositivos en las soluciones. Entonces, de alguna manera, algunas instituciones académicas y servicio, pues hemos empezado a enlazar con colegios, sin duda con los profesores, pero el asunto de formación de formadores realmente es muy importante. Digamos que los maestros que realmente están en terreno, los que están en estas situaciones rurales y de municipio, tienen muchísimas dificultades y eso es un problema que también nos supera en el sentido de que son políticas públicas de base, ¿no? Entonces, sin duda, sí es un asunto de unión, de gremio, de apoyo de movimientos fuertes para que se den cambios de raíz, ¿no? Como que no sea un asunto por encima, que me refiero a que pues a uno como profe lo invitan a dar charlas. Mañana tengo una, por ejemplo, y ahorita en esta situación, yo no sé, son como 4.000 chinos que se conectan, pero ¿qué realmente uno está conectando con la cabecita que lo está escuchando? ¿Qué es lo que uno está sembrando en esas personas que están formándose una manera de ver el mundo? Y en este sentido, pues Colombia ha sido muy enfática en los niños y sin duda es muy importante, pero hay dos poblaciones cruciales que tal vez hemos olvidado, y una es la de adolescentes, y realmente ahí es donde se toman decisiones de vida. Entonces el enfoque no tanto escuela primaria, no solo escuela primaria, sino secundaria.
y a los abuelos, porque es que la relación abuelo-nieto es vital, es mucho más fuerte de lo que pensamos, sobre todo también en las regiones. Entonces, hay muchas maneras, pero digamos que el asunto viene a nivel de ministerio, ¿no? Si el Ministerio de Educación no contempla en los pensums no solo el contenido, sino la formación de sus profesores, pues hay muchos huecos en la cadena. No se trata, por ejemplo, el libro de Tarbuk, que es en español, que hay una versión libre, creo que es la del 2008, que uno si quiere puede regar por todos lados en este momento. No es suficiente con dar el libro, no es suficiente con generar materiales audiovisuales, que ahorita en internet hay un montón de recursos. Es que las realidades son tan complejas como que en este momento la población que se ha quedado sin educación es tremenda, porque es que no les llega la señal del celular ni siquiera, ¿no? Entonces, nosotros estamos montados de nuevo desde una situación de ciudad desconectada de las situaciones rurales, y ahí es donde hay que hacer distintos enfoques según las complejidades locales. Entonces, ¿qué pasa en la base primaria? ¿Qué pasa en la base secundaria? ¿Qué pasa con las casas y con los abuelos también? Yo creo que el tema es amplio, pero pues en cuanto a posibilidades, pues sin duda es entrar a los colegios haciendo charlas para empezar a incentivar. Normalmente cuando escuchan una charla de todos estos temas que hemos hablado hoy, de océanos, del mismo viento, de la formación de la tierra, de dinosaurios, eso gusta mucho. No es que no le guste a la gente, no es que los chicos no pongan atención, ni que los profes no quieran, es que estructuralmente no está cabiendo en los pensos. Yo pienso que una oportunidad que ahora es que está de moda este asunto de educar por proyectos y educar por fortalecimiento de habilidades y competencias. Entonces ahí hay opciones para que la parte práctica de los colegios se dé en una pregunta que tenga que ver con los procesos terrestres. Toca entrar a las comunidades escolares. La Estrategia Nacional de Comunicación del Riesgo Volcánico se trabajó con la Unidad de Gestión del Riesgo, con el Observatorio de Ciencia y Tecnología y con nosotros, con el Servicio Geológico, y lo primero era hacer un diagnóstico. Se trabajó en 3 volcanes, en el Nevado del Ruiz, en el Puracé y en Cumbal y Chiles, en Nariño, y una de las cosas era cómo acercarnos y hacer ese diagnóstico con los profesores en instituciones educativas y con los niños, y producir algo que los apoye a ellos, y que de golpe nosotros decidir solos, pues puede no ser lo más correcto. Pero entonces es cómo entender las necesidades y cómo instituciones, por ejemplo la unidad de nosotros, cómo podemos apoyar en su labor. Y uno ve cómo el ministerio define una política grande, pero son las secretarías departamentales las que al final definen cosas sobre pensum. Y después es el profesor el que decide y puede repartir sus horas, y de golpe elegirá, no sé, otros temas, y de golpe la geología y todo lo relacionado con geología lo deja a un lado porque o lo copia o lo ve, ¿no es cierto?, de algún documento que no es aplicable para Colombia. Entonces, yo creo que nosotros podemos hacer mucho. También como experiencias nosotros hemos realizado lo que llamamos la Bienal de niños, niñas y jóvenes que viven en zonas de riesgo volcánico. Han sido, ya por 10 años se ha realizado. Es nuestra relación con instituciones educativas, son escuelitas, colegios que están cerca de volcanes, y que se hace un trabajo donde cada 2 años se reúnen los niños para hablar de volcanes. Son ellos los que hablan, son ellos los que hacen los eventos, son ellos los que presentan con canciones, con juegos, con
representaciones que ellos hacen, pero nos ha ido, digamos, fortaleciendo esa relación. Pues es pequeña y limitada, ¿no es cierto? Pero de golpe nos va enseñando cómo aproximarnos a lo que yo diría es uno de los pilares fundamentales en cuanto a la difusión, a dar a conocer, a involucrar, al mostrar que la geología y el territorio son algo esencial de la vida de cada individuo y que son las instituciones educativas, son los maestros, son los niños, donde está diría yo, el terreno más fértil para que eso realmente caiga y que eso progresa, eso florece, ¿no es cierto? Y que esa es una de las buenas inversiones que hay que hacer en involucrarnos más con esas instituciones educativas que pueden estar en malas condiciones, pueden necesitar mucho, agradecen mucho de las cosas y que a veces pues pasan desapercibidas. Decía que es muy importante, doctora Marta, conocer ese acercamiento que se hace desde el Servicio Geológico a las comunidades y con los centros educativos en particular. Es de gran importancia ese tipo de proyección y es positivo para nosotros conocerlo, ¿no? Quisiera ir a otra pregunta, ¿no? Y en este caso creo que es para todos, pero podría comenzar Juris. Es de Paula Andrea Montoya Lopera. Dice, excelente panel el día de hoy. Muchas gracias. Una pregunta para los panelistas sería, ¿cómo creen ustedes que podríamos romper la brecha que existe entre ciencia, academia y práctica, es decir, industria, sociedad y gobierno? Este tema es de hecho en cierto modo una continuación de la charla de la doctora Clemencia, ¿no? Entonces digamos que por pertinencia aquí quisiera que comenzáramos con la doctora Juris Darasa, por favor. Esto va en línea con lo que venimos, con todo lo que hemos venido conversando en el transcurso del panel, y que indudablemente la brecha existe y que está marcada de la sociedad, pero yo pienso, mi criterio, que eso es como más cultural y va en línea con lo que las preguntas que hicieron ahorita y que respondieron la doctora Natalia y la doctora Marta, de que la geociencia debe ser enfocada, inculcada desde la juventud, desde los niños, desde el colegio, y este es un reto grande que tenemos como sociedad y como cultura, y una manera, pienso yo, que funciona como para evitar esa brecha, es lo que siempre he venido recalcando desde que estoy en esto, y es el trabajo en equipo, es de no trabajar por islas, de integrar los conocimientos, de que no nos miren como que las geociencias o los geólogos son, como decía la doctora, son solamente los recogepiedras o son los que están por allá locos que se van a caminar a buscar qué encuentran por allá en el campo, sino que nos miren como personas que somos conocedores y que aportamos valor a la sociedad y que aportamos valor a un proceso y que podemos resaltar la exploración de recursos y que encajamos perfectamente en la planeación, en la ejecución de procesos y de proyectos. Ya que estamos finalizando, pues yo quisiera destacar las intervenciones que hemos tenido aquí de 4 personas reconocidas en el gremio, con aportes importantes, que nos han puesto de manifiesto puntos de vista muy significativos sobre el papel actual del geólogo, los grandes retos que tenemos y cómo volver a hacer una mejor visualización de la geología, por llamarlo de alguna manera, que hace parte del devenir social actual. Entonces, pues ya para finalizar, yo quisiera invitarlos a que, pues en aras de enaltecer la profesión, pues cada uno de ustedes diera como un saludo de despedida a los colegas geólogos que hay aquí y una reflexión final, si quisiéramos permitirnos eso bueno, qué es a lo que nos enfrentamos en los próximos años, en qué debemos concentrarnos, dónde deben estar nuestros esfuerzos, cuáles han sido tal vez las falencias. Alguien por el chat hablaba del tema ético, ¿no?
que también podríamos incluirlo en esa reflexión final. ¿Cómo ven el ejercicio ético actual del profesional de la geología? Es una función desde las universidades, las casas. Todos debemos ejercer la profesión y tener, ¿no es cierto?, muy en cuenta esos puntos y esos valores éticos. Pasan muchas veces que cuando ocurre algo, y entonces se dice, ¿por qué tal cosa no funcionó? ¿Por qué sí funcionó? Es porque algo hicieron mal, porque algo se robaron, porque alguien extorsionaron, o bueno. En general somos como muy de los extremos. Los que trabajamos en temas relacionados con amenazas, corremos muchos riesgos porque uno estudia, o sea, el riesgo muchas veces es esa imagen de que si algo pasa, si un evento pasa con estas características, tales cosas pueden ser las consecuencias. Lo que uno quiere es que esto no pase, o sea, esas consecuencias no pasen. Sería como, yo siempre estoy jugando a la lotería, hay una probabilidad de que me gane el premio, pero en este caso hay una probabilidad de que algo muy mal ocurra, de que las consecuencias sean muy negativas, y eso es lo que no quiero. Entonces, cuando algo pasa y las consecuencias son negativas, entonces todo el mundo se vuelve, ¿usted qué fue lo que hizo antes? Si ve que no funcionó, pongo un ejemplo. Hubo un proyecto hace varios años del Servicio Geológico del Canadá con servicios geológicos latinoamericanos y se llamaba Geociencias para las Comunidades Andinas y se trabajaba con amenazas y que eso significara algo para una comunidad. O sea, no en todos los países y no todos los servicios geológicos tienen claro que nosotros trabajamos para una comunidad y que esta información es útil para una comunidad. En todo caso, en mi opinión, uno de los buenos proyectos, digamos, internacionales fue ese. Duró un tiempo, unos 2 años, 3 años. Al cabo del tiempo, de como de un año de que ese proyecto tuviera pues se terminó, ocurrió el sismo en Pisco, en el Perú, y hubo muertos. También se generó un tsunami pequeño, pero hubo muertos. La conclusión y la evaluación del proyecto fue, ese proyecto no sirvió de nada, hubo un sismo y hubo muertos. Entonces, estamos propensos, ¿no es cierto?, a ciertos juicios que de golpe no nos deben desanimar. Lo que nos deben animar es hacer caer esa formación que se necesita y que hablábamos de los colegios y como lo dice en un comentario en el chat, no es solamente para los maestros y los niños, es para las autoridades, es para las instituciones, es para los gobiernos, es para todos. O sea, todos como debemos entender mejor qué es la geología, cuál es el uso que se le puede dar a la geología, qué información podemos sacar de los diferentes artículos, mapas, proyectos que se hacen. Eso, ¿para qué sirve? O sea, yo tengo allí una información válida. Y de golpe a veces eso también se confunde, es que eso nunca saben hacer bien las cosas, ¿no es cierto? Entonces, es algo más de ese contexto que se le debe dar. Trabajamos en cosas que no son tan evidentes. O sea, por ejemplo, ese gran sismo que todo lo destruye. Hubo el sismo de Haití, que fue muy grande, pero pues las muertes fueron como, se habla de 300.000 muertes. Hubo un sismo más grande en Chile y hubo, pues desafortunadamente, 600 o 1.000 muertes, pongámosle. Hay una gran diferencia entre el riesgo que se materializó en Haití y el riesgo que se materializó en Chile. Y no tiene que ver solamente con la magnitud del sismo, con la precisión del sismo, con que no pudieron predecir el sismo, tiene que ver con las decisiones que la gente tomó y por muchos años. Entonces, ese tipo de cosas es como para tener en cuenta.
Vi otro comentario y el comentario también de Natalia, y quisiera hacer varios compañeros en la universidad en Estados Unidos trabajaban en turismo, eran guías turísticos, geólogos, y pues habían unos que eran PhD, donde habían personas que iban, ¿no es cierto?, por ejemplo, en volcanes centroamericanos o volcanes griegos, o toda esa topografía que hay, ¿no es cierto?, y que se puede ver en un crucero, o en un parque nacional, o en unas montañas lindísimas que nosotros tenemos. O sea, como que ese sentido de que en general, ahí miren esa cantera, ese peladero, qué cosa más horrible. Me dice, pero miren esos pliegues, miren como uno, o sea, la gente, yo no me explico qué hace la gente cuando viaja por carro en Colombia, ¿no es cierto? Uno siempre está pensando, ¿por qué es la montaña? ¿Por qué el talud? ¿Por qué el acantilado? ¿Qué pensarán los otros? Pues pierdan el tiempo. Pero esas visiones donde estamos viviendo, el territorio, es cada vez nos debe atraer más. Uno, si se pone a ver los senderos que hay en Suiza, para caminar en todas las montañas suizas, con toda la información que tienen, no solamente de las flores y de los pájaros y de los animalitos, sino de todo lo geológico, ¿no es cierto? Entonces yo diría que cómo el país puede mejor utilizar todo esos grandes recursos que tenemos. Y ahí se me viene a la mente también algo que estamos acercándonos hacia eso, que son los geoparques y los parques temáticos en geología, para nuestro caso, que yo creo que hay una gran campo que nosotros estamos dando pequeños pasos, pero que nos falta, todavía nos falta. Unos temas muy importantes los que usted toca, doctora Calvache. Me sentí plenamente identificado con lo del viaje por las carreteras. A mí me parece un pecado cuando uno viaja por carretera en Colombia dormirse porque el paisaje es insuperable. Mientras que en otros países usted puede estar 8 horas viendo el mismo paisaje. Aquí estamos cambiando cada segundo. Totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Sí, no, es una maravilla que todavía no alcanzamos a dimensionar y entonces muy valioso lo que usted toca. Siguiendo entonces con el mensaje final, doctora Natalia, por favor. Sí, en la misma línea y con el mismo reconocimiento de la situación en el carro, y es que realmente es un tema muy apasionante y muy bonito. Tal vez lo que nos falta es lograr transmitir esa pasión de manera más clara, sin quedarnos en estos enfrentamientos entre nosotros también. O sea, es que siempre todo parte de la casa, ¿no? Entonces, menos mal ya estamos saliendo de un periodo en que recuerdo que los estudiantes tomaban las posiciones de profesores enfrentados y eso era una cuna de egos impresionantes. Eso ojalá ya quede atrás. Los manejos de los egos son un buen punto de partida también para estos temas éticos. También mucho como nos comunicamos en varios entornos, las redes sociales tienen potenciales inmensos, pero también muy llenos de caminos tortuosos, ¿no? Entonces también ahí hay que tener responsabilidad, ¿no? Como el entender el valor de la palabra y de lo que significa esa palabra en un contexto y para el que me está escuchando, ¿no? Entonces, y aprender a escuchar, que creo que eso es el llamado que hemos instituido mucho cuando uno habla de enlazar tanto con industria como con sectores educativos, como con habitantes en las zonas donde estamos trabajando. Es una cosa de aprender a escuchar antes de tratar de imponer una única manera de ver el mundo. Y en este sentido, algo que también vale la pena tener presente en medio de los enlaces con las otras áreas es el suelo. El suelo se nos ha quedado por allá en un territorio lejano y hasta minimizado, y es una interfase fundamental para la seguridad alimentaria, para la vida.
para el clima. Entonces, esa interfase que se ha quedado tal vez muy aislada en la agronomía en Colombia, deberíamos tratar de enlazar también, o sea, el material parental es la geología, todas las posibilidades de secuestro de carbono, por ejemplo, también tenemos que entenderlos desde el suelo. La información que da el suelo es impresionante sobre las relaciones que tenemos los humanos con nuestros entornos, y pues creo que ahí hay un potencial que hay que rescatar bastante. Entonces, en ese sentido, uno de los proyectos que también quisiera, pues hay muchas cosas andando realmente en el país. Está lo que hablaba Marta de volcanes, riesgo y territorio con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Estuvo el grupo de Estreva aquí en Colombia también. Y el proyecto de mosaicos de parques nacionales fue una iniciativa también muy bonita, y es un poco pararse en las necesidades que unen a estos tres proyectos que estoy mencionando, que pueden buscar las páginas. Es que la gente está detrás de medios de vida. Entonces no podemos llegar a hablar de flores y bellezas cuando no entendemos las realidades locales, y donde hay necesidades de un aparato económico que no se está moviendo tan fácilmente en la ruralidad. Entonces, en este sentido, si tratamos de enlazar con proyectos productivos que tengan sentido para la gente y que ellos estén involucrados desde el principio, no que llegue alguien a imponerles una forma de hacer y de cultivar, no, sino que ellos hagan parte de los proyectos desde el principio. Es impresionante cómo empiezan a dar y empieza ese diálogo de saberes, y eso se transmuta en cosas prácticas. Entonces, es mucho de disposición también y de entender las realidades de cada quien. Yo creo que sí nos tenemos que salir un poquito de la visión de la gente no sabe nada, ¿no? Que eso también veníamos escuchando antes, es que la gente no sabe, es que no, la gente sí sabe, ¿no? Entonces es una situación más de eliminar egos, eliminar posiciones y empezar a nutrirnos el uno del otro en relación con los cambios del paisaje y de la naturaleza. Entonces eso es como el mensaje que quería dar. Muchas gracias, Natalia. Muy importante el tema de los egos, muy importante el tema del relacionamiento con las comunidades y muy importante el tema de la relación con el componente suelo, fundamental, ¿no? Le doy ahora entonces la palabra a Yuris para su mensaje final. Yo, en línea con lo que hemos venido tratando, pienso que es vital, y como lo he dicho en todo el transcurso del panel, la educación empieza por casa, y pienso que uno tiene que ser y parecer. Nosotros los geólogos tenemos que ser ente de cambio y formadores de personas, como que desde nuestro hogar, las personas que tienen la potestad la posibilidad de ser docente, como mostrar esa diferencia excelente. Las compañeras, la doctora Natalia y la doctora Marta, les resalto pues ese amor por la geociencia y por los proyectos y las investigaciones, y eso marca la diferencia. Yo también me sentí como del otro lado de la pantalla, y fue muy provechoso estar aquí con todo ese conocimiento que ellas tienen. Le dan ganas a uno de seguir estudiando, de seguir investigando. Muchísimas gracias por sus valiosos aportes. Y desde el punto de vista en el que trabajo, les sigo reiterando de que aquí la clave está en trabajar de la mano. Comunidad, ambiente, gobierno y la industria privada. Créanme que si lo hacemos de la mano, siempre vamos a tener los mejores resultados, siempre. Y otro tipcito que les quiero dar y que resalto, y es que Colombia hemos entrado en una etapa de diversidad de género, y es muy valioso para mí ver personas como la doctora Marta y la doctora Natalia, que lideran equipos del Servicio Geológico Colombiano. Anteriormente, en los años atrás, una geóloga mujer, y por aquí se veía,
y es muy gratificante para mí ver cómo a medida que van pasando los años en la industria nos estamos involucrando más en el tema de la geociencia y en el tema de la minería, en el tema de la geología ambiental. Muchas gracias, Yuris, por tus aportes. Destaco la mención que haces del componente multisectorial en la disciplina, ¿no? Abarcando todos esos diferentes dimensiones, desde la política hasta la social, y por supuesto el tema de la inclusión, que es un tema que vemos, ¿no? Cuando uno mira los estudiantes, pues ve esa creciente población femenina, y es un tema muy destacable, ¿no? Y ya para finalizar, Javier. Antes del mensaje final quería agregar algo sobre lo que están hablando ahorita de cuando uno va en el carro, que es feliz viendo las cosas, no solo en el carro, cuando yo voy en un avión y está despejado, me provoca poner un acetato en la ventana del avión y empezar a rayar la morfología, la geomorfología, o sea, no solo con el carro. No, el mensaje mío va de la mano de lo que ya han dicho estas tres mujeres, que es un honor compartir un panel de esto pues con tres mujeres que se destacan en sus campos. Entonces, es ese. Yo lo voy a resumir como en cuatro cositas. Es decir, los geólogos tenemos que aprender, y ese es el gran reto, hablar en tres idiomas diferentes, digámoslo así. El uno, el estrictamente técnico, que es muy importante para nuestras publicaciones especializadas, que, como le dijo la doctora Marta, eso es muy importante. El segundo, llevar ese conocimiento tan técnico a las comunidades. Y esto, que ellos entiendan los fenómenos, que empiecen a saber las cosas que pasan desde el punto de vista natural donde están viviendo. Y como le decía Natalia, escucharlos, porque uno aprende mucho, mucho de las comunidades. Ellos saben muchas cosas. No manejan el lenguaje técnico, pero a su modo de hablar, con sus palabras, hay veces le explican al geólogo los procesos. Y el tercero, que es algo muy importante y que a los geólogos creo que es lo que más nos falta, el lenguaje hacia los gobernantes, hacia los que toman las decisiones. Por ahí alguien creo que estaba preguntando o estaba diciendo en el chat que una, digamos, de los vacíos en la geología es que no hemos tenido un geólogo en altos cargos del país. Por ahora, ahorita tuvimos un ministro, creo que ha sido el único ministro geólogo, el de ambiente, que ya salió, pero es la ausencia del geólogo en los altos cargos. Entonces, eso también tenemos que empezar a evaluarlo un poco. Y para lograr todo esto, yo insisto en que tenemos que estar unidos como gremio. Si queremos ganarnos o abrir nuestro campo, fortalecer nuestro campo como geólogos, nuestras actividades tenemos que fortalecernos como gremios. Si seguimos separados, como lo decían por ahí, con estos egos entre grupos y estas cositas, entonces no vamos a lograr mucho. Muchas gracias, Javier. Antes del mensaje final, tenemos un mensaje por parte de la Sociedad Colombiana de Geología en donde los invitan a los estudiantes a agremiarse, ya que desde los capítulos estudiantiles se puede hacer mucho y va en consonancia con lo que han dicho ustedes de la importancia de trabajar como gremio conjuntamente por estos objetivos, ¿no? Finalmente yo quisiera darle las gracias a los panelistas por sus valiosos aportes, a la doctora Natalia, a la doctora Marta Lucía, a la doctora Yuris y a Javier. Ha sido un conversatorio muy ilustrativo, muy importante. Les agradecemos mucho sus aportes, su tiempo, su dedicación, permitirnos a través de su experiencia conocer esa visión que tienen, explorar los grandes retos. Creo que ha sido muy productivo. Y finalmente, una felicitación, un abrazo muy grande, fraterno a todos los geólogos. Deben sentirse orgullosos de su profesión. Su profesión ha sido muy importante para la sociedad y cada vez va a cobrar mayor vigencia en estos escenarios y en estos grandes retos que tenemos a futuro. De manera que muchas felicidades.